particularmente la diáspora capitalina en los Estados Unidos, pero también de la diáspora mexicana en general que vive en la Unión Americana. Hay que hablar de los números a los cuales esta ciudad se puede enfrentar y poner la agenda prioritaria en dar seguridad a la población mexicana en retorno a esta Ciudad de México. Por dar algunos números para empezar el contexto, somos más de 30 millones de mexicanos, primer, segunda y tercera generación que vivimos en los Estados Unidos. De la primera generación somos 8 millones y en estatus irregular hay 4 millones. La Ciudad de México podría esperar números impresionantes de mexicanos en retorno, no solamente porque es la capital del país, sino porque después de los estados fronterizos es el estado que más recibe población deportada. Pero aquí es donde hay que poner el dedo en la llaga. Primero, y así lo he dicho siempre, deben de ser las y los mexicanos. Tenemos que dar seguridad en la Ciudad de México. Y por eso nosotros estamos promoviendo que desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya se había venido trabajando, y así lo reconozco, con el exsecretario Omar García Harfuch, hoy secretario federal, y sobre todo también ahora con el secretario Pablo Vázquez, en protocolos de atender a la diáspora cuando regresaba. Pero hoy es un momento distinto y es un momento clave. La Ciudad de México tiene la gran oportunidad de fijar un modelo para el resto de las 32 entidades de cómo atender a la diáspora cuando retorna. De los 65,000 millones de dólares que recibimos en remesas, la Ciudad de México recibe 3,000 millones de pesos. 3,000 millones de dólares, perdón. Y de ellos hemos recibido ya en 3 alcaldías principalmente los mayores ingresos, como lo es Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. Cuando hablamos de la posibilidad de deportados en la Ciudad de México, hemos tenido un promedio de 5,000 personas deportadas. Sin embargo, desde que llegó el presidente Trump hasta el día de hoy, hemos tenido 2,884 personas ya en temas de deportación. Es decir, los números siguen bajos, la amenaza está presente. ¿Qué está haciendo la Ciudad de México y qué deben de hacer las entidades para atender a su diáspora? Por supuesto, necesitamos primero que nada atender e identificar quién es la población que regresa. Necesitamos entender que cuando un migrante regresa a la capital del país, la capital te tiene que abrazar. Si a nivel gobierno federal ya se habló de un programa como México te abraza, nosotros impulsamos que en la ciudad sea la capital te abraza. La capital abraza a sus chilangos que tengan que regresar a la ciudad. Pero tenemos que atender, y lo vuelvo a decir, prioritariamente a las y los capitalinos. La Ciudad de México se va a enfrentar a 3 ejes fundamentales. Primero, las y los chilangos que regresaremos a la capital del país. Segundo, a quienes son mexicanos y mexicanas de otras entidades federativas que se quedarán en la Ciudad de México para vivir, dado que los primeros deportados son de estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, pero que se van a quedar en la Ciudad de México. Y en tercero, a la población en tránsito en movilidad humana que no son mexicanos. Quiero hablar de este caso en particular. Durante el gobierno de López Obrador, en los propios números del presidente, fueron 16 millones de personas que pasaron por la frontera sur. 10.5 llegaron a los Estados Unidos. Es decir, se quedaron 4.5 millones de no mexicanos en territorio nacional. La gran mayoría se quedaron en los estados del norte. Sin embargo, hoy hemos visto que en la Ciudad de México ha habido brotes de violencia porque han crecido distintos números de poblaciones no mexicanas que están participando con distintos grupos delictivos. Hemos ya tenido llamados de vecinos donde nos dicen: no tenemos en contra nada contra los migrantes, pero lo que sí queremos es identificar para poder atender. Y ese es el llamado a un protocolo para atender primero a la comunidad mexicana que regresa. Segundo, pongamos a la población que no son de la ciudad, pero que se van a quedar en la capital. Y en tercero, los recursos deben de ir para los no mexicanos. Ese debe de ser la prioridad. Que los albergues que se van a poner no generen más problemas de lo que hoy han generado, como en alcaldías como en la Gustavo Madero, en alcaldías como en Tláhuac o incluso en Venustiano Carranza y Miguel Hidalgo. En los números que hemos visto ya de incrementos delictivos, hemos visto cómo han crecido de septiembre de 2023 a agosto de 2024. Se han detenido 318 personas de origen extranjero, principalmente latinoamericanos de Centroamérica y Sudamérica. En
delitos como robo, narcomenudeo y homicidio. Han aumentado los delitos como el robo a casa habitación en alcaldías como la Gustavo Madero y Miguel Hidalgo, el robo de autopartes en la alcaldía Benito Juárez, robo de joyas en la alcaldía Álvaro Obregón y Coajimalpa, clonación de tarjetas en toda la ciudad. Y esto ha tenido relación con crímenes y con bandas delictivas que venían de otras partes, principalmente de Centro y Sudamérica. Por eso, el llamado desde este Congreso y de esta Diputación es para poner al centro a las y los capitalinos que regresan, atenderlos, brindarles la seguridad en su regreso, que no sean presas del crimen organizado, que sean las y los capitalinos la prioridad, que esta capital te abrace a ti y a tus familias. En segundo, a los mexicanos que no son oriundos de la ciudad, pero que se van a quedar en la capital del país. Y en tercero, y poner el ojo muy atento en estas poblaciones que son de otras partes del país, que son de otras partes del mundo y que están llegando, porque han detectado países como Pakistán, ha llegado gente de Siria y ha llegado gente de otras distintas partes del mundo que no hemos sabido identificar qué hacen en México y que no quisiéramos meternos en un problema más grande de crimen organizado de lo que hoy ya tiene este país. Así es que desde este Congreso pedimos un protocolo de atención para que sea la prioridad nuestros capitalinos y capitalinas que regresan, siempre salvaguardando la seguridad de las y los habitantes de la capital del país. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado.